Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de lectura explicada de un curso de milagros. Y esta vez vamos a terminar el capítulo 13, El mundo inocente. Ha sido un capítulo largo en el que hemos estado viendo muchos epígrafes interesantes. Una pequeña introducción, el 1, inocencia e invulnerabilidad, el 2, el inocente hijo de Dios, el 3, el miedo a la redención, 4, la función del tiempo, 5, las dos emociones, 6, cómo encontrar el presente, 7, la consecución del mundo real, 8, de la percepción al conocimiento, gran contenido el de este epígrafe, 9 y 10, la nube de culpabilidad y tu liberación de la culpabilidad. Son los dos últimos que hemos estado viendo. Y ya nos queda finalmente, pues, lo que queda cuando te liberas de la culpabilidad, la paz del cielo. Este es el epígrafe número 11 de este capítulo 13 y es el que vamos a ver hoy. Y sin más preámbulo, comenzamos la lectura y comentario. Y dice así: 11. La paz del cielo. 1. Las mejores alternativas que el ego ofrece para contrarrestar lo que se percibe como la ruda intromisión de la culpabilidad en la paz son el olvido, el sueño y la muerte. Es decir, si uno está completamente identificado con el ego, la culpabilidad solo se puede esquivar con todos aquellos medios que te permiten el olvido, que ya sabemos que son muchísimos, muchísimos. Ahí entra, por ejemplo, en juego toda la cuestión de cualquier evasión, cualquier forma de escapar, como puede ser pues el árbol de las adicciones. El sueño es estar completamente zombificado, programado, siguiendo lo que es la línea editorial del mundo, lo que viene de fuera, y entonces estás viviendo tu vida humana como si no existiese otra cosa y asumiendo que la culpabilidad forma parte de ella. Y luego la tercera, lógicamente, la muerte, no desdeñable, dado que, por un lado, muchas personas pues, se suicidan diariamente en el mundo y, por otro, muchas otras mueren en vida. Mueren en vida cuando la amarga hiel de el sinsentido vital llega a su boca a una determinada edad en la que se da cuenta uno de que el mundo no le trae nada de lo que parecía que le iba a traer y esa satisfacción y esa paz no llega y piensan que ya no les da tiempo a reconstruir un nuevo proyecto vital, con lo cual, pues el amargamiento es la tónica general de esa muerte en vida, de esa muerte no del ego, sino de el ser, dando completa viabilidad al ego, cuando lo que nos propone la espiritualidad profunda es precisamente lo contrario, es la muerte del ego, no el asesinato del ego, sino darle la espalda al ego, que el ego quede inactivo, sabiendo que sigue ahí molestando, pero ya sabiendo que no eres tú y por lo tanto no dándole cancha de juego. Pues bien, efectivamente, estas son las alternativas que te ofrece el ego para contrarrestar lo que se percibe como la ruda intromisión de la culpabilidad, dicho muy técnicamente por Jesús. Dice a continuación: aún así, nadie piensa que está en conflicto y abatido por una guerra cruel, a menos que crea que ambos contendientes son reales, el conflicto y la guerra. Bien, aquí venimos a experimentar el conflicto y la guerra. De hecho, el diseño de esta experiencia ha favorecido el que mayoritariamente tuviésemos una larguísima época en este escenario tierra de conflicto y de guerra. Pero llega un momento en el que cuando ya has obtenido contraste suficiente de que el conflicto y la guerra no te llevan a ningún sitio, como decíamos antes de esa persona que llega a su edad madura y no le encuentra sentido a la vida, entonces
tienes que comenzar a buscar en otro sitio. ¿Dónde has buscado siempre? Fuera. ¿Dónde acabas atisbando que tienes que empezar a buscar? Dentro. ¿Qué es lo que te va a llevar a buscar adentro? Lo que te habla de algo alternativo a todo lo que te habla desde fuera. También es de fuera. La espiritualidad en principio es externa a ti. Pero ¿qué te dice la espiritualidad a diferencia de lo que te dice el mundo? Que te vuelques a tu interior. El mundo no te dice que te vuelques a tu interior. El mundo te dice que sigas la lucha con todo lo externo. Y la espiritualidad, que es algo que llega como externo, otras personas, unos libros, unos vídeos, te está indicando constantemente que te vuelques al interior. En el interior tienes las herramientas fundamentales para conseguir identificar a tu ser real, al Cristo que está en ti. Hay una herramienta que nos dice Jesús, que es Dios mismo en nuestra mente, a través de esa fase suya de manifestación que es el Espíritu Santo, el maestro interno, el que va a, desde la mente, proporcionarnos las ideas como para empezar a darnos cuenta de lo que dice aquí Jesús, de que ni el conflicto ni la guerra son reales. Toda esa información espiritual que nos viene de fuera, todo aquello que nos indica que lo único real es el espíritu, y esto es nada más una experiencia que está teniendo el espíritu, la experiencia humana, y que por lo tanto nosotros podemos replegarnos a nuestro ser real y abandonar lo que es el ser ilusorio, pues es precisamente lo que nos va a llevar a entender internamente esas bonitas ideas que vienen desde fuera. El conflicto no es real, la guerra no es real, como dice aquí Jesús, pero eso siguen siendo bonitas ideas externas hasta que no las asumamos, asimilemos, integremos, sintamos y hagamos nuestras. No nos vamos a dar cuenta de que no son reales. ¿Cuándo será eso? Cuando precisamente empecemos a alcanzar un cierto estado de paz. Primero, cambias tu mentalidad para que no sea un muro entre tú y tu corazón. Cuando esa mentalidad deja de ser un obstáculo, accedes a tu corazón. Cuando accedes a tu corazón, empiezas a sentir lo que es la paz. Cuando empiezas a sentir lo que es la paz, empiezas a entender estas bonitas frases de que el conflicto y la guerra son ilusorios. Y dices, claro, es cierto, no como bonita idea, sino como sentimiento asumido, como integración. Bien, al creerlo, que el conflicto y la guerra son reales, que es lo que le ocurre a la humanidad por definición, dados los elementos de diseño con que está configurada la experiencia humana, al creer que la guerra y el conflicto son reales, al sentir diariamente el conflicto y la guerra, y al participar en ellos, se ve obligado a escapar. Al creer el ego, al creer tú identificado con el ego, al creer tú con la mentalidad egoica que el conflicto y la guerra son reales, te ves obligado a escapar, pues una guerra así pondría fin a tu paz mental. Y entonces, ¿hacia dónde escapas si solo tienes la perspectiva de que existe lo exterior? Hacia el olvido, el sueño y la muerte, que es lo que te ofrece el ego. No puedo soportar este conflicto. Tengo que hacer algo y el ego te dice escapa, olvido, sueño, muerte. Cualquiera de las tres. Es un escape. Uno por anestesia y otro por extinción de la experiencia. Al creer el ego que el conflicto y la guerra son reales, se ve obligado a escapar, pues una guerra así pondría fin a su paz mental y por lo tanto le destruiría. Efectivamente, estamos quizás, la vida del ser humano medio
es un escape constante del conflicto y de la guerra para que no destruya esa pseudopaz, esa pseudo sensación de paz que te da el mundo. No te puede dar una paz completa, porque lo que te ofrece el aspecto externo de esta experiencia humana es hostil. Mientras tengas una mentalidad de percepción de esa hostilidad, lo que te dice el curso es: cambia tu mentalidad, cambia tus creencias, corrige tu percepción, date cuenta de lo que ocurre en realidad, date cuenta de lo que es esto en realidad. Actúa aquí, no como la ilusión externa, sino como una nueva verdad que surge internamente. Cuando integras y asimilas las bonitas ideas de la espiritualidad, ponlas en práctica y entonces ahí te empezarás a dar cuenta de que hay otra manera de esquivar la culpabilidad, la ruda intromisión de la culpabilidad en la paz. Hay otra manera de esquivarla y es cambiar la forma de percibir lo que sucede y, por tanto, realizar una nueva comprensión. Es decir, hacer una vida aparte de la que hace el mundo, dentro del mundo, pero aparte del mundo. Esto tiene una persona extraordinariamente lúcida y nítida en estas cuestiones, como es Emilio Carrillo, te lo dice muy claramente. Puedes convivir en el mundo, pero no puedes connivir con el mundo. Pues eso mismo es lo que te está enseñando un curso de milagros a través de Jesús. Mas solo con que el ego se diese cuenta de que la guerra es entre un poder real y uno irreal, podría mirar en su interior y ver la libertad. Vale, ¿qué es lo real? Lo que no puede con el conflicto, lo que busca la paz, eso es lo interno. No somos conscientes de que eso está ahí. Bueno, a nivel de la psicología sí, pero eso es lo que es real en ti, tu naturaleza real que está pujando y que no puede con el conflicto externo. Si tú consideras el conflicto externo como algo real, tu ser interno, entonces es como que esté pugnando con algo real externo. Dice Jesús, ese no es el camino. Solo con que te dieses cuenta de que la guerra es entre un poder real y uno irreal que no existe, podrías mirar en tu interior y ver la libertad. Efectivamente, me empiezo a dar cuenta de que lo de fuera no es real, porque empiezo a interactuar conforme las bonitas ideas de la espiritualidad me enseñan en la práctica de mi vida y empiezo a sentir interiormente que lo de fuera no tiene el valor que tenía antes de integrar estas bonitas ideas de la espiritualidad. Entonces me empiezo a dar cuenta, cuidado, aquí no hay dos poderes reales en pugna, aquí hay un poder real y algo que es lo de siempre y que empiezo a entrever que es simplemente el valor que yo le he dado. Es decir, empiezo a entrever que la percepción que tengo de todo lo externo responde al valor que le doy a lo externo. Y entonces ahí se produce una pequeña modificación del punto de encaje de tu comprensión. Y dices, claro, ya lo tengo. Nadie pensaría estar abatido y atormentado por interminables batallas si él mismo percibiese que no tienen absolutamente ningún significado. Las interminables batallas del mundo me tienen abatido y atormentado porque yo les otorgo significado, porque yo les otorgo valor. En cuanto yo dejo de otorgar significado y valor a las interminables batallas del mundo, entonces dejo de estar abatido y atormentado. Paso por un periodo de transición o de vacío, ¿de acuerdo? Ya no me creo las batallas interminables del mundo, pero todavía no logro actuar en el mundo como quien soy en realidad, como el Cristo en mí. Y entonces hay una etapa ahí la define o la describe o la explica un curso
como que momentáneamente parece que no tienes los pies en el suelo, parece que estás sin sostén, sin sujeción, pero finalmente acaba llegando. No hay otro remedio, tardará más o menos, pero cuando tú ya empiezas a retirar del mundo el significado ilusorio que el propio mundo le da y empiezas a otorgarle el significado que realmente tiene conforme a la realidad espiritual, entonces finalmente tardas más o menos, pero esa transición la pasas y llega de repente el volver a situar tus pies en el suelo ya con una visión renacida, renacida en tu ser, renacida en el espíritu. Este era el punto 1. Vamos al punto 2. Son 11 puntos. Vamos a ver si nos da tiempo a hacerlo entero y si no lo dejaremos donde estemos. No es la voluntad de Dios que su Hijo viva en estado de guerra. Por lo tanto, el imaginado enemigo que su Hijo cree tener es totalmente irreal. No es la voluntad de Dios, con lo cual es un invento del Hijo. Al ser un invento del Hijo, no siendo la voluntad de Dios, no puede ser real. Es un invento del Hijo porque el Hijo no se ha dado cuenta de que su voluntad en realidad es la de Dios. No se ha dado cuenta de que su voluntad en realidad es la de Dios por la profunda limitación que supone la experiencia humana, por esa limitación de la operativa de la mente, por esa limitación derivada de la involución de los valores de la mentalidad, el olvido de los valores fundamentales o esenciales del ser divino que eres. Y por el contexto del escenario, por la densificación y la forma. Por eso, la voluntad del Hijo no es reconocida como la del Padre, pero la del Padre ha de prevalecer, en todo caso. Esto es de lógica aplastante. Por lo tanto, mientras el Hijo no reconozca que su voluntad es como la del Padre, el imaginado enemigo seguirá siendo real. En cuanto el Hijo reconozca que su voluntad es como la del Padre, en este proceso de evolución espiritual, pues ya se dará cuenta de que no tiene ningún sentido, no tiene ningún significado y no tiene ningún valor la percepción del conflicto y de la guerra externa, porque internamente se puede superar. Dice Jesús, no estás sino tratando de escapar de una guerra encarnizada de la que ya te has escapado. Esto de que ya te has escapado, siempre que se lee en un curso de milagros es enigmático, pero tiene que ver con esa descripción de las diferencias entre el mundo real, el mundo del espíritu y el mundo humano. Una de las cuales fundamentales es el cono del tiempo. El mundo humano supone una limitación de la operativa de la mente tan extraordinaria que las vivencias son sucesivas y ralentizadas. Y entonces de aquí surge la percepción del tiempo. Es la parte baja del cono del tiempo. Pero sin embargo, en el mundo del espíritu o en los niveles cada vez más cercanos al mundo del espíritu, al no tener en grado tan limitada la capacidad operativa de tu mente y por lo tanto, al tener la conciencia más expandida y una mayor mentalidad divina, por lo tanto, una mayor evolución en los valores, entonces la capacidad de comprensión es mucho mayor y no hay ya la necesidad de la sucesividad
en las experiencias, sino que hay una simultaneidad. El punto álgido es en el entorno del espíritu puro. Ahí el tiempo no existe. El espíritu no necesita el tiempo para vivir ralentizadamente una serie de experiencias. Con lo cual, al ser nosotros, en ese sentido, multidimensionales, es decir, al estar en todos los niveles, desde el humano hasta el divino, al tener existencia en todos esos niveles, desde el humano hasta el divino, hay un punto en el que ya hemos superado estas vivencias conflictivas, ya hemos evolucionado, porque todo se está dando a la vez en la simultaneidad del espíritu, que es la única realidad que hay. Entonces, lo que aquí son millones de años abajo en la experiencia humana, en el entorno del espíritu, es simultáneo, con lo cual, a la vez, estás entrando en la experiencia humana, ya has experimentado ese nivel y estás saliendo y ya saliste, y todo al mismo tiempo. Por eso dice Jesús enigmáticamente, no estás sino tratando de escapar de una guerra encarnizada de la que ya te has escapado. Bien, ¿cómo puede el humano adquirir conciencia de que no se tiene que escapar de algo porque ya se ha escapado? Pues simplemente elevándose en conciencia, elevando los valores de su mentalidad y en el cono del tiempo elevándose. Cuanto más se eleve esta elevación de su mentalidad, de su conciencia y de su divinidad, tiene como contraparte en la otra cara de la moneda la elevación de su frecuencia vibratoria, de la frecuencia vibratoria de sus cuerpos material, emocional, mental y los semiespirituales. En cuanto que uno se eleva, precisamente accede a esos niveles dimensionales en donde ya ha superado y puede traer aquí a la experiencia humana esa sensación. ¿Cómo se consigue esto? Pues, por ejemplo, en terminología de un curso de milagros, con las lecciones del Espíritu Santo, para tener, da todo a todos, para tener paz, enseña lo que es la paz y así podrás aprenderla y permanece siempre alerta en favor de Dios y de su reino. Siguiendo esas tres sencillas normas, tú te elevas tu nivel de conciencia, subes en el cono del tiempo y te sitúas en un punto de tu existencia multidimensional en la que puedes traer perfectamente la idea y la vivencia de que ya te has escapado de todo eso y sentirlo y servirte precisamente para escapar de ello aquí. Es interesante. La guerra ya terminó, pues has oído el himno de la libertad elevarse hasta el cielo. El himno de la libertad por el cual tú te has elevado, por ese ascensor que te pone Jesús. Con estas enseñanzas, subes arriba, te traes el valor, la experiencia, te traes el recuerdo de que todo esto ya ha acabado. La guerra ya terminó. Cuando llegas al punto en el que oyes el himno de la libertad y lo reconoces y dices, es verdad, te lo traes a la experiencia humana, acabó la guerra. Grande es la dicha y el regocijo de Dios por tu liberación, porque tú no creaste la libertad. La libertad es, desde la experiencia humana, solo una palabra para entender el contraste entre nuestra experiencia y la realidad. Es solo una palabra, porque la palabra libertad en el entorno del espíritu no existe, porque no hay esclavitud de ningún tipo. Entonces, ¿para qué vas a usar la palabra libertad? Pero fijaos, el que en el entorno del espíritu haya completa libertad y por lo tanto al no ver contraste con nada no se necesite una palabra para diferenciar la libertad de la esclavitud, la palabra libertad, implica que es que la libertad es algo connatural a lo que eres, es connatural. Y lo que eres en unidad, que es Dios, ahí está
en su esencia la libertad. Con lo cual, como personaje humano, tú no la inventaste, ya está inventada, es lo que eres en realidad. Grande es la dicha y el regocijo de Dios por tu liberación, cuando te das cuenta de quién eres. Porque tú, personaje humano, no creaste la libertad, tú eres libre ya de por sí. Tú no necesitas pasar de una situación de esclavitud a una de libertad. Cuando descubres quién eres y de dónde provienes, entonces dices, yo soy la libertad, simplemente no la estaba viendo. Con lo cual, no me la tengo que inventar. Tengo simplemente que hacer uso de esa libertad. De nuevo. Mas de la misma manera en que no creaste la libertad, tampoco creaste una guerra que pudiese poner en peligro dicha libertad. Ni soy el creador principal, sino un fractal de ese creador principal, un efecto de ese creador principal, ni las experiencias que estoy ahora mismo teniendo han modificado en nada esa situación inicial, porque son experimentaciones. Ni creé la libertad, yo soy un efecto de la libertad con mayúsculas, que es el creador principal, y por lo tanto soy libertad también, ni he generado una guerra de esclavización aquí. Solo me tengo que dar cuenta de quién soy y ser quien soy aquí. Y siendo quien soy aquí, se acabará toda percepción de guerra y de esclavitud. Nada destructivo ha existido nunca ni existirá jamás. En realidad, recordemos, un curso de milagros diferencia la realidad en entorno del espíritu de todo lo demás, que es experimentación para autoconocimiento del espíritu. Nada más. La guerra, la culpabilidad y el pasado desaparecieron al unísono en la irrealidad de donde vinieron. El espíritu desciende para experimentar, experimenta y asciende. Entonces, todo lo que ha experimentado, guerra, culpabilidad, pasado, desaparecen en la irrealidad de la experimentación. Es decir, en el cono del tiempo, arriba del todo, estamos antes de la aparición de la guerra de la culpabilidad y el pasado, en medio de la guerra de la culpabilidad y el pasado, y en la desaparición de la guerra de la culpabilidad y el pasado. Con lo cual, la forma de escapar de aquí es situarse en el inicio. La desaparición fue solo una ilusión, fue solo un parpadeo. Punto 3. Cuando todos estemos unidos en el cielo, aquí cielo entendido como el estado mental que tiene el espíritu, ese es el cielo, por el principio del mentalismo, todo es mental. ¿El cielo es un sitio? No. ¿Qué es Dios? Espíritu. Espíritu es una palabra convencional para describir algo que no podemos comprender, pero sí nos dice un curso de milagros que el espíritu se expresa a través de su mente. Con lo cual, el cielo es un estado mental de perfecta paz, dicha y gozo, profundos, estables y duraderos. Cuando todos estemos unidos en el cielo, en ese estado de perfecta paz, no valorarás nada de lo que valoras aquí. Pero entre ese estado y este, solo te separa una decisión de identificación, comprensión y manifestación. Porque puedes traer el estado de paz incluso aquí y estar en tu estado de paz, en tu estado natural, en tu estado crístico, en tu estado divino, en medio de la aparente batalla que vas a seguir percibiendo porque este es el diseño que has querido venir a experimentar, pero lo percibirás ya habiéndolo superado. Serás un avatar dentro del juego que ha ganado el juego. Ya no está jugando, aunque sigue en el juego por un tiempo, pero en perfecta paz.
sin valorar, por tanto, nada como un jugador, como un avatar que sigue jugando la partida y que tiene que terminar. Tú ya la has terminado. Tú ya no valoras la partida. El avatar que no la ha terminado sigue valorándola hasta que se dé cuenta de cómo se gana o se termina la partida. Cuando crea que la tiene que ganar, pero al terminar, al ganarla dirá, no, si aquí no había nada que ganar, aquí lo que había que hacer es darse cuenta de cómo terminarla. Pues nada de lo que valoras aquí lo valoras completamente y por lo tanto no lo valoras en absoluto. Fíjate que esta frase es muy interesante. Jesús nos está diciendo, el espíritu es absoluto. Tú eres espíritu. Tú eres un fractal de la fuente. Tú eres un hijo de Dios. Y por lo tanto, conllevas en ti tu herencia natural. Tu esencia es tu herencia natural. Es divina. Vale. Entonces, en el entorno del espíritu todo es absoluto. Nada es relativo. Si nada es relativo, no hay grados, aspectos o intervalos. No hay parcialidad. El hecho de que tú estés valorando, siquiera sea un poquito, la experiencia humana, lo externo a la experiencia humana, significa que todavía no puedes valorar en absoluto el quién eres en realidad. Una gotita de tinta contamina el vaso de agua entero, por poco que sea. Pues nada de lo que valoras aquí lo valoras completamente y por lo tanto no lo valoras en absoluto. En sentido contrario, si tú aquí no haces una valoración absoluta como si realizas en el entorno del espíritu, significa que no lo valoras en absoluto. Lo único que tienes que hacer es darte cuenta. Si yo aquí no valoro el mundo en absoluto, entonces aquí algo falla. Hay una quiebra. Eso te lo está explicando Jesús. Nada de lo que valoras aquí lo valoras completamente y por lo tanto no lo valoras en absoluto, porque en el entorno del espíritu no hay puntos intermedios, no hay relatividad, es absolutez. O valoras o no valoras. Si aquí dejas de valorar un poco el entorno exterior, ese es un hilillo del cual tirar para decir, claro, ahí me puedo empezar a dar cuenta de que algo que no puedo valorar completamente no es real, no puede serlo. Solo aquello a lo que Dios otorgó valor tiene valor. Y el valor de lo que Dios aprecia no es susceptible de ser juzgado, pues ya se fijó. Esto es otra forma de decir, no puedes cambiar la realidad. ¿Qué es la realidad? Dios. ¿En qué participas tú en esa realidad? Tú eres una unidad con Dios, eres un hijo de Dios, eres un fractal de esa unidad. En ti realmente está toda la divinidad, porque cada fractal conlleva la totalidad de aquello de donde se fragmenta. Es una característica que gracias al modelo de Mandelbrot hemos logrado ahora mismo poder utilizar en la espiritualidad para describir y comprender todas estas cuestiones. Cada parte tiene la totalidad en sí potencial. No hay una fragmentación, división. Entonces, lo que es real no puede ser modificado por lo que es irreal. No tienes capacidad de modificar la realidad. Tú eres un efecto de una causa. La causa es la que establece la realidad. Tú como efecto solo puedes atenerte a la realidad de tu causa. No puedes generar una realidad paralela que compita con ella. Esto es lo que significa, solo aquello a lo que Dios otorgó valor tiene valor. Y el valor de lo que Dios aprecia no es susceptible de ser juzgado, pues ya se fijó. Con lo cual, solo lo que Dios
le da valor, tiene valor, yo soy parte de Dios, entonces yo tengo que rescatar en mí la comprensión de qué es lo que tiene valor, pero no puedo modificar en absoluto lo que tiene valor, lo que no lo tiene. Y si yo tengo una causa, necesariamente en esa causa está el valor. Yo soy un efecto de esa causa, solo puedo encontrar valor en esa causa. En mi causa antecedente. ¿Quién soy yo? ¿Soy un fractal de la fuente? ¿Soy un hijo de Dios? El valor está en mi causa, está en Dios. No lo puedo encontrar en ningún otro sitio, porque es de donde provengo. Su valor es absoluto, dice Jesús. Las únicas alternativas que tienes ante ti son apreciarlas o no, apreciar ese valor o no, apreciarlo o no. Dice Jesús, no lo puedes apreciar a medias, porque entonces no lo aprecias en absoluto. Ya lo ha dicho antes. Solo tienes la alternativa. ¿Lo aprecio completamente o no lo aprecio? Porque reconozco mi causa o no la reconozco. ¿Me creo un producto de el encuentro sexual de mis padres o soy algo más? Solo tienes que reconocer que eres. Y cuando reconoces que eres, dices, claro, si yo soy esto, no me queda otra posibilidad. Esta es mi causa y es lo único que tiene valor. Con lo cual, todo lo que hay aquí no lo tiene. Es un razonamiento tan simple, pero tan potente, que a veces de esa combinación de potencia y simplezas nos pasa desapercibido, porque no paramos a pensarlo y a sentirlo. Las únicas alternativas que tienes ante ti son apreciar el valor de lo único que lo tiene, que es de Dios y su creación, o no apreciarlo. Luego, todo lo que no es Dios y su creación no tiene valor. Por lo tanto, toda esta locura mundana no tiene valor. Valorarlo parcialmente significa que se desconoce su valor. No, yo estoy mitad con la espiritualidad y mitad con el mundo, porque, oye, o sea, si la espiritualidad está muy bien y es muy bonita y las cosas que dice son fenomenales, pero luego aquí hay que sobrevivir. Y entonces ahí la espiritualidad cede un paso atrás, se queda en un segundo plano y yo me tengo que comportar en modo o en clave de supervivencia. Y ahí ya, pues si tengo que matar para no morir, pues mato y no sé qué, no sé cuántos, y en fin. Bueno, pues eh, eso te vuelve a llevar a, como decía Jesús, la sensación de fracaso y abatimiento. No sé si lo decía así. De una forma parecida. Sí, más o menos. Es decir, mientras no le des valor solo a lo que lo tiene, estarás sin realmente en una situación en la que valoras lo que no lo tiene y no te das cuenta. Y por lo tanto, eso no te puede llevar a la paz, porque te desalineas de quién eres en realidad. Hasta que no vuelvas a centrarte y alinearte con quién eres en realidad, mientras tu personaje humano esté muy excéntrico, fuera del centro de quién es en realidad, va a sentir abatimiento y desesperación. En el cielo está todo lo que Dios valora. ¿Qué es el cielo otra vez? El estado mental del espíritu. Paz, dicha y gozo, profundos, estables y duraderos, debido a la perfecta asunción de quién se es. En el cielo está todo lo que Dios valora. En ese estado mental está todo lo que Dios valora. Allí nada es ambiguo. Todo es claro y luminoso y suscita una sola respuesta. Esta es una de las razones por las cuales
Nos dicen otras fuentes de espiritualidad profunda también, por lo tanto, equivalentes a un curso de milagros, que el espíritu deseó autoconocerse a sí mismo y que no podía realizarlo si no era en un entorno de contraste, y que, tal como son las características del espíritu, no podía haber contraste. Y aquí lo explica Jesús. En el cielo todo es claro y luminoso y suscita una sola respuesta. No hay contraste, no hay esa posibilidad de elección, en el sentido de que esa unidad, esa única cosa, en última instancia, en última fase, esa unidad, en ese entorno, solo puede responder de una forma, de la forma divina. No hay otra respuesta. Aquí, en un entorno de extrema limitación y de extrema confusión, sí hay posibilidad de responder de muchas formas. Nos lo está contando aquí Jesús cuando nos habla de la dinámica del ego. Para empezar, confundimos placer con dolor. Y entonces estamos eligiendo cosas que nunca elegiríamos de estar en nuestro estado natural. Nunca. En nuestro estado natural solo elegiríamos lo mejor. Mejor es una palabra también de la dualidad. Lo único posible. Por eso dice Jesús, en el cielo todo es claro y luminoso y suscita una sola respuesta. Al no haber limitación, siempre la respuesta es máxima, es perfecta, es absolutamente divina. Por eso había una incapacidad de experimentarse a sí mismo a partir de lo que no se es. Por eso surgió la experimentación. Al entrar en la dualidad, que fue el extremo de la experimentación, se nos fue de las manos. Eso es lo que relata un curso de milagros como el proceso de separación, cuando ya se divide completamente la mente y entran unos entornos de diseño extremos, de olvido completo, de confusión completa, de limitación absoluta de la operativa de la mente, de involución completa de los valores de la mentalidad y de máxima densificación, todo lo opuesto a lo que es el espíritu. Pero en el cielo todo es claro y luminoso y suscita una sola respuesta. En el cielo no hay tinieblas ni contrastes. Los contrastes se vinieron a buscar aquí. Nada varía ni sufre interrupción alguna. Lo único que se experimenta es una sensación de paz tan profunda. A ver, esto hay que entenderlo bien lo que dice Jesús aquí. Se experimenta una sensación de paz tan profunda que ningún sueño de este mundo ha podido jamás proporcionarte ni siquiera el más leve indicio de lo que dicha paz es. Vale. En el estado de más paz que hayas podido tener aquí en la tierra, en ese éxtasis, en esa, ay, que este momento se detenga, ¿eh? Pues dice Jesús que nunca puede proporcionarte ni siquiera el más leve indicio de la paz tan profunda que se experimenta en el cielo, en ese estado mental de percepción completamente corregida, transitando al conocimiento, en el de la divinidad. Bien, pues nos lo podemos imaginar intelectualmente, hasta que no lo sintamos esa paz, no sabremos lo que es. Así son las cosas. Pero nos encaminan ya en una dirección. 4. En fin, pues no vamos a poder terminar hoy los 11 puntos. Vamos a hacer 5. Llevamos 3 y son 44 minutos. Se me han pasado como 44 segundos, de verdad. Bien, 4. No hay nada en este mundo que pueda brindarte semejante paz, porque no hay nada en este mundo que se comparta totalmente. Ah, ahí nos va dando claves. Ahí nos va dando claves, Jesús.
Nuestro estado natural es de unidad. En la unidad todo se comparte. De hecho, la palabra compartir no tiene sentido en el entorno del espíritu, porque de siempre ha sido así. Entonces, compartir solo tiene sentido aquí para definir el contraste entre compartir y no compartir. Pero nos da una pista, Jesús. No hay nada en este mundo que pueda brindarte semejante paz porque no hay nada en este mundo que se comparta totalmente. Y si no, pues vamos a ver una cosa que se pueda compartir aquí totalmente. Si ni siquiera lo más etéreo se puede compartir totalmente, siendo aquí lo más etéreo, pues el pensamiento. No tiene el mundo un solo pensamiento compartido completamente. Aquí nada se comparte completamente. Cuando tú vives en una situación de comunión tan profunda que sientes que eres uno con todo lo que te rodea, eso es lo que te encamina hacia esa paz de Dios que supera todo razonar, que supera todo razonar humano. La percepción perfecta, que es a lo máximo que puedes llegar en la experiencia humana y en general en el espacio-tiempo, en todos los niveles. La percepción perfecta, que es la que lleva al conocimiento, pero no lo es. Mientras haya percepción, no habrá conocimiento. Y percepción habrá mientras haya conciencia. Y conciencia habrá mientras haya aventura experiencial. Con lo cual, la percepción perfecta tan solo puede mostrarte lo que se puede compartir plenamente. Te lo muestra, pero no estás en ello. Puede mostrarte a sí mismo lo que resulta de ese compartir, mientras todavía tengas presentes los resultados de no compartir. Al contraste con lo de no compartir, empiezas a compartir y dices, uy, esto aquí, lo siento de otra manera, esto es verdad, esto soy yo. Y vas avanzando y te va mostrando el camino. Puede mostrarte a sí mismo lo que resulta de ese compartir, mientras todavía tengas presente el contraste entre no compartir y compartir. Te va mostrando el camino. Yo sé lo que es no compartir, empiezo a compartir, me va mostrando el camino de ese compartir. Puedo llegar a tener un nivel 7 de conciencia, la iluminación, yo soy Dios, pero en la experiencia humana es percepción corregida, es percepción perfecta, todavía no es conocimiento, pero ya me indica. Salgo de estas experiencias porque ya las he experimentado con todos sus contrastes y ahora me voy a otras. Bien, te marca el camino. El Espíritu Santo señala calladamente el contraste, sabiendo, ¿cómo lo señala aquí? El contraste, el Espíritu Santo te señala el contraste aquí. Te dice, ¿ves cómo te sientes cuando no compartes y cuando compartes? Entonces señala calladamente aquí y tú dices, ah, claro. El Espíritu Santo señala calladamente el contraste, sabiendo que, en última instancia, dejarás que Él juzgue por ti la diferencia. Claro, es que esta es otra. Es que vienes a experimentar el contraste, experimentas el contraste, el Espíritu Santo te señala el contraste y tú luego puedes hacer lo que te dé la gana. Y decir, no, ya, pero ese contraste que me estás señalando resulta que es que aquí en el mundo o te buscas las castañas para sobrevivir y no compartes o no sobrevives. Entonces, yo me siento mejor compartiendo, pero aquí en el mundo eso no me vale. El Espíritu Santo te lo muestra, pero tú haces lo que te da la gana. Entonces, claro, tienes en última instancia que dejar que Él juzgue la diferencia, como la juzgues tú con tu mentalidad necesitada y carente de supervivencia, pues da igual que te lo señale. Y tienes que permitirle que te muestre cuál de las dos alternativas es cierta, porque tú puedes seguir pensando, sí, eso de compartir está muy bien, pero aquí hay que sobrevivir. Y entonces ya me contarás tú cómo sobrevivo compartiendo, que les den a todos. No comparto nada. No le permites que te muestre cuál de las dos alternativas es cierta. No haces caso a la señal que te da. Oye,
comparte, aunque te parezca que tienes que sobrevivir, comparte, tú sigue compartiendo y ya verás cómo al final te parece que tienes que sobrevivir menos y de repente te das cuenta de que vas sobreviviendo sin saber cómo, porque estás en otro nivel de manifestación, porque tu mentalidad ha cambiado. Tiene perfecta fe el Espíritu Santo en tu juicio final, porque sabe que es Él quien lo emitirá por ti, si tú se lo permites. Hay un libre albedrío siempre. Mira que nos insiste la espiritualidad. Oye, que eres Dios y todo es muy bonito, pero aquí tienes que elegirlo. Tienes que elegirlo. No vale, no te vamos a sacar, ¿no? Ya has terminado, ya tú fuera, apartado y para arriba. No, tú tienes que elegirlo. El libre albedrío aquí, en esta profundidad metafísica que nos traslada Jesús, aquí el libre albedrío es permitir que las señales que te marca el Espíritu sean seguidas por ti. Permitirlo, seguirlas, permitir que se te muestre el camino y seguirlo. No, yo el camino ese no lo sigo. Bueno, sigues aquí. Tiene perfecta fe en tu juicio final porque sabe que es Él quien lo emitirá por ti, si se lo permites. Dudar de eso sería dudar de que Él vaya a llevar a cabo su misión. Si ya dudas de que el Espíritu Santo te está señalando el buen camino, ¿cómo te lo señala? Lo sabes perfectamente. ¿Qué sientes en los contrastes? Contrastes, sientes lo que sientes. Y luego, de nuevo, el miedo te lleva a volver a elegir eh, lo que se desalinea contigo. Pero lo que se alinea contigo lo tienes perfectamente claro. Y te vuelves a dejar vencer por el miedo y a elegir la supervivencia. Tienes claro. Entonces, si estás recibiendo los contrastes constantemente y tienes ya una cierta consolidación de la idea de el espíritu, entonces, ¿qué duda tienes? Vamos a ver. ¿Vas a dudar de que tu origen causal esté en lo cierto? Porque si dudas de que tu origen causal esté en lo cierto, no estás en el camino de la espiritualidad profunda, porque no estás en el punto en el que sientes que todo esto es cierto. Pero sí estamos en ese punto. A veces podemos dudar, pero muy pocas. Estamos en ese punto. Si no, no estaríamos aquí aguantando lo que otros dirían un tostón incomprensible. Lo que otros que no están en el camino espiritual. Mas, ¿cómo iba a ser posible eso, dudar de que el Espíritu Santo lleve a cabo su misión? Cuando su misión es de Dios, ¿cómo va a ser posible que si hay un origen primordial de toda realidad, que es principio y final, que es origen y destino de toda manifestación, cómo va a fracasar? No puede fracasar. En cuanto lo pienses 2 veces y media o con 75, te das cuenta de que no puede fracasar. Entonces, ¿cómo iba a ser posible el fracaso del Espíritu Santo al señalarte el contraste, cuando su misión de señalarte el contraste proviene de lo más profundo y lo más real y lo más causal? Y vamos a hacer el 5, que dice así. Te dice Jesús, cariñosamente, suavemente, tú, cuya mente está ensombrecida por las dudas y la culpabilidad. Recuerda esto. Dios te dio al Espíritu Santo, a quien le encomendó la misión de eliminar toda duda y todo vestigio de culpabilidad, que su amado Hijo jamás se hubiese echado encima. Te recuerdo, dice Jesús, te recuerdo, hermano mío, te recuerdo, que tu capacidad de contraste proviene de lo más alto. Tu capacidad de sentir el contraste, de sentir de una manera cuando te desalineas de ti
y sentir de otra manera cuando te alineas o te centras con lo que eres en realidad, que esa capacidad de sentir el contraste viene de lo más alto. Es la garantía de la imposibilidad final de fallar. Es la garantía. Por tanto, su misión, la del Espíritu Santo, no puede fracasar, pues nada puede impedir el logro de lo que Dios ha dispuesto que se logre. Claro, claro, claro. Es que no puede ser. Nada puede impedirlo. Salvo el libre albedrío del personaje que decide que lo pospone y lo pospone y lo pospone. Libre albedrío de personaje que es el resultado de precisamente el perfecto amor de Dios mismo por su Hijo, el permitir completamente sus propias elecciones. Ese es el sentido de lo que dice Jesús previamente, que su amado Hijo jamás se hubiese echado encima de él toda duda y todo vestigio de culpabilidad, que su amado Hijo jamás se hubiese echado encima de él, porque ha elegido, debido a su estado mental precario, ha elegido no reconocer quién es en realidad. No hay ninguna otra posibilidad de que tú estés en un estado de confusión si no es como consecuencia de todas tus decisiones previas encadenadas, de tu ejercicio de tu libre albedrío. La voluntad de Dios se hace, enfatiza hace con cursiva, sean cuales fueren tus reacciones a la voz del Espíritu Santo. La voluntad de Dios se hace. Míralo desde el punto de vista de que tu voluntad, como parte de esa unidad, se hace en el estado en el cual la reconoces. La voluntad de Dios se hace, sean cuales fueren tus reacciones a la voz del Espíritu Santo, sea cual fuere la voz que elijas escuchar y sean cuales fueren los extraños pensamientos que te asalten. Es decir, que es un nivel de realidad superior que es algo que no se puede cambiar desde un nivel de realidad inferior. No se puede. ¿Qué se puede hacer en el nivel de realidad inferior? Seguir apostando por no ver y no reconocer ese nivel de realidad superior. Pero nada más. Encontrarás la paz en la que Dios te ha establecido porque Él no cambia de parecer. Él es tan estable como la paz en la que moras, la cual el Espíritu Santo te recuerda. Toda esta cuestión, fijaos que estamos en un epígrafe que se llama La paz del cielo, ¿no? Toda esta cuestión nos debiera dejar por lo menos una idea muy clara. Vale, quizás todavía percibo erróneamente la dificultad de llegar a encontrar esa paz del cielo. Me sigue pareciendo difícil. Pero, ¿qué idea me debe quedar clara de lo que llevamos hasta ahora de este epígrafe y del epígrafe entero? Tu fe, tu fe en que hay una manera de percibir la facilidad de alcanzar la paz del cielo. Tu fe en la idea de que hay una manera fácil, rápida y natural de percibir, de modo que alcances la paz del cielo.
aunque ahora percibas mucha dificultad, ten la creencia, empieza a albergar esa creencia en tu mente, ten la fe en que hay una forma de que eso sea natural y fácil. Ese es el mensaje fundamental de este epígrafe. Con eso yo creo que ya Jesús diría, mira, sigue, continúa con el capítulo 14, porque con el 13, si te quedas con esa idea, ya está bien. Bien, nos hemos quedado en el punto quinto. Continuaremos del sexto al 11º en la siguiente sesión. Esta será en otro momento y este será cuando tenga que ser. Hasta entonces, prospector.